Queridos oyentes de Radio Sefarad, hoy tengo el placer nuevamente de recibir a Gabriel Colodro, jefe de la sección hispanoparlante del partido Yesh Atid, quien nos va a hablar de un tema candente en Israel ahora mismo, sino del tema principal del que hablamos aquí desde hace varias semanas, la reforma judicial. Gabriel Colodro, buenos días. Buenos días, Pascal, ¿cómo estás? Un placer siempre conversar contigo. Bueno, el placer está compartido. Te agradezco la presencia en nuestras ondas. De hecho, hablando de la reforma judicial, ayer fuiste uno de las más o menos 300.000 personas que se han manifestado en las calles de varias ciudades de Israel. Y esto es un fenómeno que observamos desde hace 8 semanas, desde hace 8 Motzei Shabbat, y son números cada vez más impresionantes. Am, Sobre esa reforma judicial, sabemos que es un tema también muy complejo, pero seguro que nos puedes ayudar en resumir los puntos más críticos y criticados de esa reforma que el gobierno de Netanyahu ha empezado a llevar adelante. ¿Y en qué Bu- medida esto representa una amenaza a la democracia? sí, bueno, primero que todo, yo creo que lo que comenzó como un anuncio de reforma judicial se convirtió en un golpe judicial. ¿Por Mm, qué se convirtió en un golpe judicial? Porque una reforma en cualquier área gubernamental, estatal, etcétera, tiene el objetivo de mejorar las condiciones dentro del país, ¿cierto? O hacer una especie de, ¿cómo se llama? Justamente de mejora del sistema. En el fondo, ujú. toda reforma tiene la intención de que el sistema ahora hay un problema y hay que solucionarlo para que funcione de mejor manera. Lo que hace este plan de golpe judicial de Yariv Levin no es mejorar en ningún caso, sino que es darle el control total del poder judicial al gobierno, Mm, generando una situación donde el gobierno no solamente controlaría el gobierno, obviamente que es formado, sino que, ya que vivimos en un régimen parlamentario, controlaría el parlamento, o sea, el poder legislativo, el gobierno, el poder ejecutivo, y con esta reforma o golpe judicial, controlaría el poder judicial también. ujú. Entonces, Sí. ¿mm? Sí, dime. No, ¿cuáles los puntos más críticos? Son cuatro puntos críticos que pretenden aplicar para lograr justamente este objetivo de control total. El primero podríamos decir que, por lo menos a mi juicio, es uno de los más graves, que se llama Piscatit Gabrut o cláusula de superación, Sí. en donde la Knesset con 61 votos puede pasar por encima de cualquier decisión de la Corte Suprema, Ujú, absolutamente cualquiera. Entonces, si nos ponemos a pensar en la historia, la Corte Suprema hoy día tiene el derecho a veto, ¿cierto?, de cualquier sí. ley, eh, pero desde el año 90, o sea, ya han pasado 33 años, se han vetado solamente 22 leyes. Por ende, ¿es esto realmente algo que hay que cambiar, algo que hay que mejorar? Digamos, va a generar un cambio importante en el funcionamiento de la Corte Suprema o en el funcionamiento del Poder Judicial? No, simplemente le va a dar poder al gobierno a través del Parlamento, que prácticamente es más o menos lo mismo en un régimen parlamentario, Sí, para sí, Gabriel. aprobar cualquier cosa. Sí, 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 esto me hace pensar también para explicar a los oyentes que Israel no es un país que se rige por una constitución como otras democracias en el mundo, sino un poco al estilo de Estados Unidos igual no de Estados Unidos, sino de Inglaterra, que es un país que se rige por leyes fundamentales. Entonces, al no tener una constitución, no tiene un tribunal constitucional como en otros países. Es la Corte Suprema que hace esa labor de comprobar la constitucionalidad de varias leyes, ¿cierto? Sí, bueno, esa es una realidad a la que estamos un poco acostumbrados a vivir. O sea, cuando se empezaron a armar estas leyes básicas el año 50 aproximadamente, fueron los sectores ortodoxos los que evitaron que se constituyera una constitución.
justamente, Ujú. porque decían que la ley máxima para ellos era la Torá y era imposible, digamos, tener un libro de leyes más importante que ese. Entonces se mantuvo el modelo de crear leyes básicas del Estado que dieran una especie de constitucionalidad y el Poder Judicial, al ser un poder independiente, podía hacer valer, digamos, podía hacer valer estas leyes aprobadas como leyes básicas y resguardar los derechos de las minorías, porque aquí hay un tema súper, súper importante que se habla bastante poco dentro de los debates del gobierno mismo, que es Ujú. qué pasa con las minorías. ¿Quién va a resguardar ahora los derechos de las minorías? Claro. Bueno, Simcha Minoría Rothman dio religiosa, una minoría, respuesta a eso. sí, religiosa, sexual, o sea, En todas todo estas sentido, minorías. en todo Ujú. sentido. Aquí existe, digamos, en términos religiosos, no solamente está el tema de la minoría musulmana en el país, que conforma aproximadamente un 18% del país, o las minorías cristianas, que más es menor que eso. También están las minorías judías, digamos, el movimiento reformista y el movimiento conservador, Exacto. que existen de forma minoritaria en Israel y no lo han pasado bien. Tenemos que ser muy sinceros, no lo han pasado bien. Hay un montón de detalles que hoy día, Ujú. con el sistema actual incluso, ya es complejo. Ujú. Ahora, cuando quitamos la Corte Suprema del mapa, quedan absolutamente desolados. No hay nadie, ni ninguna institución que pueda proteger a estas minorías. Exacto. Bueno, entonces retomando los puntos, has hablado de la cláusula de superación y ¿cuáles Claro, son los otros puntos? claro, la cláusula de superación, como decíamos, con 61 votos, la mitad más uno, en la Knesset hay 120 parlamentarios, con la mitad más uno pueden aprobar lo que quieran y la Corte Suprema no podría decir nada. Ujú. El siguiente, que es delicadísimo, es la elección de jueces. Sí. La elección de jueces, ellos proponen cambiar el comité de elección de jueces. Hoy día en el comité hay tres jueces de la Corte Suprema, dos abogados, dos ministros de gobierno y dos miembros de la Knesset. Eso es lo que hay hoy día, que Ujú. da una ecuación medianamente igualitaria con un sentido de profesionalismo, ¿cierto? Porque Ujú. evidentemente, un Haber Knesset, no todos los Haber Knesset, no todos los miembros de la Knesset son abogados o entiendan de leyes, hay que ser sincero. Ujú. Eh, o entienden, digamos, entienden más de legislar que, digamos, de temas judiciales. Quiero decir Sí, ese punto. Obviamente son legisladores, entienden claro. de leyes. Eh, pero lo que plantea la reforma de Levin es darle una mayoría absoluta al gobierno, o sea, una desprofesionalización de la comisión que elige los jueces de la Corte Suprema. Y ojo, ahí hay un detalle muy importante. Ahora no hablamos solamente de los jueces de la Corte Suprema, también de los jueces de cortes menores. Ujú. Eso quiere decir que el gobierno podría decidir quién va a juzgar qué. Y en el caso actual de Israel, donde el primer ministro está siendo hoy juzgado en tres causas criminales, es delicadísimo. Exacto, exacto. De hecho, Netanyahu no es parte de la discusión porque no puede, no porque no quiere, porque no puede, porque hay un conflicto de interés. El primer ministro del gobierno que está realizando esta reforma está hoy día en juicio. Sí. Esa es la realidad. Y lo deja en manos de Ahora, su ministro de Justicia, Yariv Levin, que es un poco el que propugna todo esto. sí, bueno, Yariv Levin hoy día está actuando prácticamente como un primer ministro. O sea, Exacto. incluso si Netanyahu quisiera hoy día parar a la reforma judicial, yo no creo que tiene la capacidad de hacerlo. Ujú. Este plan de Yariv Levin no es nuevo. Yariv Levin lo ha presentado hace, si no me equivoco, hace 8 años por lo menos, que ya venía hablando de esto. Y justamente bajo la misma base de darle el poder de controlar todos los poderes del Estado al gobierno. Porque, Ujú. ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, podemos ver el ejemplo ahora de... No, mira, avancemos con los temas porque si no, Vale, entonces prefiero ver los ejemplos así, porque vale, si no vamos a cláusula estar de mucho tiempo. superación, cláusula de superación, la elección de jueces, La son dos elección de jueces ejemplos. en el fondo pasaría Ujú. a ser absolutamente politizada, quitando de partida, quitando el colegio de abogados, integrando más ministros de Estado, integrando representantes públicos elegidos a dedos por el gobierno, dando un resultado: 7 miembros elegidos por el gobierno contra 3 jueces de la Corte Suprema
y un miembro de la oposición. O sea, 7, si es que el miembro de la oposición y los jueces de la Corte Suprema estuviesen de acuerdo potencialmente, o digamos, aún Sí. así hay un 7-4. No hay ninguna opción de que no se elijan los candidatos que quiere promover el gobierno. Ujú. Ok, Entonces, entendemos. vamos en punto 3 ahora. El principio de razonabilidad, y aquí es donde está el ejemplo que quería dar. El principio de razonabilidad es justamente una solución que se plantea a la falta de constitución. ¿Okay? Mm. Al no tener una constitución, necesitas un ente que pueda decir, hey, esto, si bien no está legislado dentro de una ley básica, hay un tema ético, hay un tema moral, hay un tema histórico, hay un tema, digamos, de repercusiones nacionales o internacionales que impiden avanzar con esta legislación. Como por ejemplo ocurrió hace 2, 3 semanas el Arideri, Ariaderi, exacto. exactamente. Ariaderi, no sé si la gente sabe, él fue ministro del Interior por muchos años, fue ministro ¿cómo se llama? Fue condenado a la cárcel por corrupción. En El año 2000. 99, si no me equivoco, fue el Sí. año que entró a la cárcel. Una condena de 2 años en la que sirvió, si no me equivoco, que 8 o 9 meses, algo así. Dos Eh, tercios, sí. Ujú. algo así. Y posteriormente volvió a ser ministro del Interior a pesar de haber sido condenado a esto. Netanyahu lo volvió a nominar como ministro del Interior y dentro de ese periodo volvió a abusar de su poder, volvió a abusar de fondos fiscales y por sobre eso hizo evasión de impuestos a conciencia. ¿Por Mm. qué digo a conciencia? Porque no llegó a un término de juicio donde fue declarado culpable, sino que firmó un acuerdo, un entendimiento de partes con la fiscalía, asumiendo el crimen. Él Exacto. asume el crimen. Ujú. Mm. Entonces, esta especie de negociación había llegado a una conclusión de que él debía ser condenado a arresto domiciliario. Mm. Se avanzó a que él, a cambio de no ir preso, digamos, en su casa, no recibir el arresto domiciliario, él se iba a retirar de la política. ¿Duró cuánto? ¿2 meses fuera de la política? Y no fue así. Una cosa así. Y Netanyahu lo vuelve a nominar ministro del Interior y además ministro de Salud, ministro doble. La Corte Suprema utiliza el principio de razonabilidad para declarar en el fondo inconstitucional, a pesar de que no hay constitución, una forma de declarar inconstitucionalidad a la Sí. nominación de un delincuente condenado y reconocido como ministro doble en el Sí. gobierno, y Netanyahu es obligado a despedirlo Mm. formalmente, porque prácticamente lo vemos en las comisiones, lo vemos en las reuniones, o sea, lo vimos el mismo Mm. día que fue despedido, lo vimos en el gabinete de seguridad. Exacto. Entonces, es como un despido en papel, pero de facto sigue funcionando como ministro, y eso no lo esconden a nadie. Y No. por sobre eso están ahora presentando la ley DEI 2.0, donde de acuerdo a lo que están avanzando en este golpe judicial con las legislaciones que ya han pasado, ellos podrían saltar la decisión de la Corte Suprema y nominar a Ari Ederi como ministro. O sea, a pesar de que las encuestas dicen que la gente no está de acuerdo con su nominación, a pesar de que la Corte Suprema declara prácticamente inconstitucional su Y- nominación, mm. hay que pagar el precio digamos, de los acuerdos de campaña. Y Sí, para eso, al parecer, para Netanyahu no hay ética ni moral respecto a la corrupción. Y eso es preocupante. eso es. Eh, bueno, avancé en principio de razonabilidad, dimos un ejemplo. Han habido otros ejemplos anteriores que igual son Ujú. interesantes respecto al principio de razonabilidad, porque no siempre tiene que ver con temas tan controversiales o tan políticos, por decirlo de cierta forma. Por ejemplo, hubo un caso en que la Corte Suprema, utilizando el principio de razonabilidad, obligó al gobierno durante el año, creo que fue el 2008, sí, creo que fue el 2008, durante la Operación Plomo Fundido, de dar mayor presupuesto a proteger las escuelas de Sderot de los misiles de Gaza. Ah,
Y en el fondo la excusa que había dado el gobierno en ese entonces fue no tenemos suficiente presupuesto para invertir en mayor protección en las escuelas y la Corte Suprema los obligó, dijo esto no puede ser así, aquí hay una prioridad y obligó al gobierno en su momento a destinar presupuesto especial para proteger las escuelas de Sderot. Así Ujú. se aplica también el principio de razonabilidad. No es siempre algo político y no siempre algo tan, digamos, eh, Tan partidista tal vez. partidista tampoco. O sea, estamos hablando de Claro. temáticas que tienen que ver con la seguridad de la gente, seguridad de los niños, etcétera, etcétera. Sí, Que al no existir una constitución es necesario, yo creo que haya una lectura, una interpretación de la ley de parte de profesionales y no de políticos. sí, de separación de poderes, porque ahora vemos cómo es el color de la coalición, que es de un cierto color, pero si se lleva adelante esta reforma, luego cuando haya cambio de gobierno con otro color, pues esto arrastrará a la política en general, al ejecutivo, ¿no? Sea el color que sea. Entonces, en este sentido, la democracia sirve para apoyarse en la división de poderes. Y es un poco la razón por la cual la gente está en contra, o gran parte de la gente, incluso después de haber votado gobierno legítimo, de forma legítima, porque así es la democracia, sin embargo, se tambalea esa separación de poderes. En la, Absolutamente. cuando se ve que el Ejecutivo quiere meter mano en lo legislativo, en lo judicial, que así no funciona una democracia tal como la concebimos desde hace más de 2 siglos. Absolutamente, absolutamente. A ver, aquí hay un error que comete mucha gente y que lo aprovecha justamente quienes están a favor de este golpe judicial. Que es decir, la Corte Suprema no funciona de forma democrática. Mm, El Poder Judicial no debe funcionar de forma democrática. mm. El Poder Judicial tiene que hacer valer la ley, tiene que respetar las legislaciones previas, a no ser que se haga una modificación de ley consensuada y aprobada por el Parlamento. Y aquí es donde vemos todos estos pequeños detalles como cuál es el mínimo para pasar una ley o para modificar, por ejemplo, una ley básica. Las leyes básicas de 1950, 60, 70, etcétera, eh, eran leyes potentes, eran leyes que en Mm. el fondo se escribían con el propósito de convergerlas en una constitución. Hoy día, una ley básica no necesita una mayoría distinta a la de una ley normal, lo único que cambia es Mm. el título. Exacto. Entonces, decir, oh, el Poder Judicial, la Corte Suprema está vetando una ley básica. O sea, la ley para aprobar Ariaderi se titula ley básica. Mm. Es Sí. así, y no me benefician a mí, ni te beneficia a ti, ni a ningún otro ciudadano de Israel más que a Ariaderi. Sí, y podría tratarse en el futuro otro ministro de cualquier partido, del partido de Abodá, de Yesh Atid, o sea, no depende del color del partido, sino de los partidos en general, o sea, de un bando como del otro, ¿no? O sea, es poco lo que la gente no entiende porque parece que es como, aquí estamos en las trincheras Eh, entre la izquierda y la derecha, pero no es así. De hecho, tú mismo en las manifestaciones seguro que ves a gente tanto de izquierda como de derecha. Absolutamente, absolutamente. Ayer mucha gente, digamos, porque obviamente tú ves a la gente y no adivinas por qué vota, pero mucha gente sigue exponiendo su postura política en ese sentido. O sea, ayer vi una señora mayor con un cartel que decía, eh, ¿cómo podría ser la traducción? Derechista cuerda. Mm, Derechista cuerda. cuerda, sí. Esa es la traducción. Claro, yo soy una derechista cuerda. En el fondo está contra la reforma. ¿Sí? Aquí no hay un tema de derecha o izquierda, o como lo quieren pintar también algunos parlamentarios del Likud, de tema de Mizrahim o Ashkenazim. Ya. Esto no tiene que ver con eso. Esto tiene que ver con el control total del gobierno, del poder, la concentración absoluta de poder. Una vez que ya no pueden, digamos, nadie puede decir nada, no hay una institución que pueda ponerle freno a cualquier tipo de proyecto, Ujú. sálvese quien pueda. No hay nadie que pueda resguardar hoy día con, la reforma, con lo que están proponiendo, incluso. eh,
Nadie puede resguardar el derecho a voto. Y ese es un tema que, bueno, ahora el último punto, el cuarto Y el punto, último entonces punto. vimos Ujú. cláusula de superación, ¿cierto? Ya lo vimos. Elección de jueces, lo vimos. El principio de razonabilidad, lo vimos. Y el último punto es los asesores jurídicos del gobierno. Y tienen un papel así como distinto de, de otros países, ¿no? Porque tienen un peso muy importante los asesores legales y se quiere rebajar, tú me corriges, A se nada. quiere rebajar su intervención, su poder de intervención. Así es, ¿no? Absolutamente. Se quiere eliminar su poder de intervención. O sea, ellos van a estar ahí, van a poder aconsejar, pero sus consejos no van a ser vinculantes. Hoy día Ujú. supuestamente son vinculantes, aunque vemos en la práctica que esto no ocurre. Y lo vemos justamente con esta legislación. O sea, cuando se aprueban los dos primeros segmentos que se votaron el lunes pasado en primera lectura de tres, en la comisión, ninguna de las observaciones, ni del asesor jurídico de la comisión, ni de la oposición, o sea, si recordamos, yo nunca había visto realmente debates en comisión donde se les cerraran micrófonos a la oposición, donde a parlamentarios se les expulsara de la sala de comisión en Sí, tres lo hemos visto. llamados en Ujú. 9 segundos. A Yoray Laab de Yeshatit lo expulsaron Ya, 9 segundos. sí, lo No hay hemos ninguna visto capacidad de diálogo, en comisión. no hay una apertura al diálogo y aunque han tenido en pocas oportunidades la opción de plantear una realidad, plantear una observación o quizás abrir el camino a corrección de lo que se está proponiendo, no se hizo. Lo que se votó es lo que se presentó. Ujú. Así de simple, no hay ninguna modificación de nada, a pesar Ni- de que el asesor jurídico del gobierno dio su punto de vista. no Eh, hay enmiendas, no se aceptan. Nada, o sea, ahora Mm. el debate que hubo el miércoles pasado, sí, el miércoles pasado sobre este tema, el asesor jurídico justamente de la Comisión de Constitución, que donde se está trabajando esta serie de leyes que corresponden al golpe judicial, le decía al presidente de la comisión, que es Simha Rothman, Ujú. este tipo de legislación, lo que están proponiendo, deja absolutamente a la deriva el derecho a voto. Mm. O sea, se plantea la obligación de, digamos, de que existan elecciones, pero no hay ninguna cláusula que pueda proteger que mañana no vayan a pasar con 61 votos la prohibición del voto árabe, o la prohibición del voto a homosexuales, o la prohibición del voto a gente pelirroja. Así decía, pero así de ridículo. No hay nada, no hay una legislación, no hay una línea en la ley que proteja esto, que asegure el derecho a voto de todos los ciudadanos. Ujú. Y pudiendo haberlo incluido, no lo hicieron. ¿Y cuál fue la respuesta que le dio en la comisión, grabada y televisada, Simha Rothman al asesor jurídico? Es más importante pasar la reforma que resguardar los derechos. Sí, es Así, increíble. sin anestesia, Sí, directamente. sí. Entonces, esa es la realidad a la que nos enfrentamos. Por eso decimos, esto está dañando la democracia israelí, esto afecta directamente a Israel como lo conocemos hoy, esto va a generar problemas no solamente para nosotros, sino que para nuestros hijos y quizás para nuestros nietos. Sí, es lo que ha Están, llevado, sí, es lo que ha llevado incluso a Ehud Barak hace unos días a decir una cosa tremenda, que estamos de camino a una dictadura y que hay que levantarse contra esta amenaza. O sea, son palabras muy fuertes que oímos hoy en día, ¿no? lamentablemente, yo espero realmente que Israel no se convierta en una dictadura. Yo creo que hay distintos tipos de dictadura, por lo menos los que somos, por ejemplo, yo soy chileno, Sí, yo sí, nací en sí. dictadura y me crié en un país que estaba aprendiendo a hacer democracia de nuevo. Mm. Eh, es un camino muy duro, es un camino muy duro y hay diferencias clave, o sea, no es lo mismo una dictadura militar que un Estado poco democrático. Es Mm. verdad, no es Mm. exactamente lo mismo, pero ninguno de los dos es ideal, ni es el tipo de social que el Estado de Israel ha aspirado en su historia. Eh,
Ahora hay países, qué sé yo, el hecho, hay un tema clave también. Muchos nos acusan, o sea, a mí me llega bastante por redes sociales que nos acusan de no, ustedes no respetan los resultados de las elecciones democráticas, ¿no? Hubo elecciones y ellos ganaron, y etcétera, etcétera. China Sí, también tiene elecciones, en Rusia también hay elecciones, en en Turquía también hay Hungría, elecciones, en Siria también hay elecciones, en Hungría. y las gana siempre Assad por alguna razón. Mm. El punto es que el hecho de que hayan elecciones no garantiza una democracia. No, es lo que llamamos una democracia imperfecta o iliberal, ¿no? Como se refiere a Hungría, por ejemplo, con Víctor Orbán. Y ese es el Claro. peligro también de que pase en Israel. Y sería un poco, tal vez, el sentido de mi segunda pregunta. Es decir, ah, hemos visto que, como cualquier sistema judicial en el mundo, se puede mejorar en Israel. Sin embargo, hay detrás de todo esto la sombra de Netanyahu, ¿no? Que en el pasado se pronunció en contra de cualquier intento de cambio de equilibrio de poderes, pero una vez que se encontró, perdón, inmerso en un proceso, en un juicio por varios cargos de corrupción, de malversación de fondos, surge esta idea de reforma judicial. Entonces, él está realmente en la sombra, incluso si no participa de forma activa, él está detrás de todo esto. Tampoco fue prioridad de campaña del Likud, entonces la gente que votó para el Likud Se escondió, lo escondieron, claro, hay que ser sincero, lo escondieron. Cuando Dudi Amsalem del Likud empezó en una entrevista de televisión a hablar de la reforma judicial, ujú, le prohibieron hablar 2 meses en televisión. ujú. Entonces, sí, tienes razón, hay un tema ahí que es importante y es necesario recalcarlo. O sea, eh, Hay puntos que de, mejorar en el sistema judicial de todas formas, en pero todos los sistemas judiciales del mundo. Yo creo que exacto. no hay un país en el mundo que tenga un sistema judicial perfecto. Eso es evidente. O sea, nadie dice que todo es perfecto y todo es maravilloso y que no sería necesario en algún momento hacer algún tipo de modificación. Pero, a ver, aquí Ujú, hay que tener claro, yo creo que son 2 puntos clave. Uno, ¿qué es lo que más le afecta a la población del sistema judicial? Hoy día, lo que más le afecta a la población del sistema judicial es la inoperancia, quizás la falta de rapidez de los juicios, etcétera, etcétera, etcétera. ujú, ujú. Lo que se propone, lo que propone Yariv Levin, no soluciona nada de eso. No, Solo está cambiando la correlación de poderes. exacto. Entonces, segundo, cuando estamos hablando de una reforma a un poder del Estado. O sea, me van a decir que si mañana van a hacer una reforma sobre cambiar el sistema parlamentario a otro, ya sea, digamos, desde el gobierno o desde el poder, desde la Knesset en sí, vaya a haber una modificación importante, no van a necesitar llegar a un consenso general. ¿Por Ujú. qué respecto al Poder Judicial ellos no quieren un consenso general? Pero si hablamos, por ejemplo, de modificar, si mañana Israel quiere dejar de ser un sistema parlamentario y quiere pasar a ser un sistema presidencialista, ¿eso no necesitaría, digamos, una especie de plebiscito nacional para ver si eso es lo que quiere el pueblo? Ujú, Yo creo que sí. exacto. Sí. Ahora, Bueno, La figura de Netanyahu hoy día, sí, obviamente está al centro. Eh, Como decíamos anteriormente, la nominación de jueces no es solamente a la Corte Suprema, también a jueces de menores, digamos, de casos como el de Netanyahu. sí, de su nivel. Ujú. De ese nivel, sí. Entonces, potencialmente podría tener incidencia, claro que sí. Que la Bueno, intención es esa, yo personalmente creo que sí. vale. Bueno, pasamos a mi última pregunta, que son un poco largas hoy porque es un tema muy complejo y necesitamos esas luces y esas explicaciones detalladas de las que te agradezco. Miramos un poco a lo que va a pasar, es decir, hemos visto, por ejemplo, una intervención televisiva del presidente Herzog hace unos días.
Ha llamado a frenar el proceso de reforma, ha expresado su deseo de reunir los partidos de gobierno y de la oposición para negociar, para llegar a un consenso, pero su propuesta ha sido rechazada. Y hace unos pocos días hubo una primera lectura de tres, como lo has recalcado, una primera lectura que ha sido aprobada ya por la Knesset sin enmiendas, efectivamente. Entonces vemos cada semana, cada Motzei Shabbat, manifestaciones masivas, incluso cada vez más masivas, porque la gente está preocupada, tiene miedo a que se tambalee la democracia, resuenan las palabras de Ehud Barak. ¿Qué herramientas le queda a la oposición para frenar esas veleidades del gobierno? ¿Cuál es la estrategia de un partido como Yesh Atid al respecto? Hemos visto, y es un tema nuevo, ah, la devaluación del shekel. O sea, está en un punto muy bajo que no habíamos visto desde hace muchos años. Esto puede ser un factor decisivo a mediano y largo plazo. Bueno, esto te lo dejo Sí, en sí, sí, el... sí. Bueno, primero que todo, sí, la propuesta del presidente Herzog fue justamente una propuesta de Yair Lapid. Yair Lapid le propuso al presidente que él liderara un consenso respecto a cualquier reforma que se quiera hacer a uno de los poderes del Estado, en este caso el Poder Judicial. Ujú. Y Herzog lo toma y lo propone justamente en cadena nacional. Eh, la respuesta del gobierno fue, sí, vamos a dialogar, pero mientras tanto seguían avanzando la legislación, llevaron a votación en primera lectura, o sea, mientras decían, sí, no vamos a contradecir al presidente, qué bueno que el presidente lo respetamos, están haciendo todo lo contrario. Yo me inventé una especie de metáfora para explicar esto. Es, tú no puedes dialogar sobre si pintar la casa blanca o azul mientras la pintas negra. Sí, No no se se puede puede. dialogar. Primero hay que parar la legislación, hay que sentarse a dialogar, hay que generar un proceso, porque aquí estamos modificando uno de los poderes del Estado. No es algo sencillo, no es algo simple, no es algo que pase como si nada, no es una ley simple. Entonces, en ese sentido, hay una falta de seriedad estratégica, obviamente, de parte del gobierno, de decir, sí, Herzog, vamos a dialogar y al mismo tiempo llamar, sí, dialoguemos, dialoguemos, mientras en las comisiones se cierran los micrófonos a la oposición, mientras no se enmienda ninguna de las propuestas y se llevan a votación directamente. Ujú. Y mientras, como te decía, siguen pintando la casa de negro, diciendo, sí, pero sentémonos a conversar si la pintamos blanco o azul. La casa ya va a ser negra. Eh, Ahora, ¿qué herramientas hay? Bueno, las protestas son importantísimas. Yo creo que no solamente la oposición, que obviamente está luchando muy duramente en la Knesset contra este golpe judicial, vemos cómo los Javeré Knesset pasan noches en vela, dilatando, 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 por justamente la falta de números. O sea, hay que entender que ellos tienen 64 votos. El gobierno tiene 64 votos y tiene con eso la capacidad de aprobar esto. Sí. Ahora, existen herramientas legislativas como para poder dilatar el tema y para poder generar, digamos, que no les sea tan fácil destruir la democracia israelí. Ujú. Ahora, las protestas sí son importantes. ¿Por qué? Porque ellos también, el gobierno escucha, el Ujú. gobierno ve las imágenes, el gobierno ve la cantidad de gente y todo político sabe que en algún momento va a tener que salir de nuevo a buscar votos. Ujú. Entonces, sí hay cuando se ve un descontento masivo como el que vemos hoy día, sí creo que es importantísimo que la gente siga saliendo a manifestarse, que sigamos utilizando nuestro derecho. Hoy día tenemos ese derecho. Ujú. Lamentablemente, me atrevo a decir, con el dolor de mi corazón, que no sé si mañana lo vamos a tener. Ujú. Hoy día el primer ministro acusa a los cientos de miles que salimos a protestar de anarquistas.
sea, yo Sí. soy un ciudadano Mm, que soy padre de dos hijos, pago mis impuestos, no tengo antecedentes criminales, milito en un sí. partido sionista de centro. No soy un Ujú. anarquista, Y pero para... pregunta a la abuela izquierdista cuerda si es anarquista, ¿no? Es que ese es el tema. O Mm, sea, la demonización del otro. mm. Hace 2 días solamente el primer ministro le decía a sus ministros, quiero darles un puño para golpear a los manifestantes. Sí. Y luego Eso, dijo que era eso, una metáfora, pero nadie ha visto la metáfora. y mira, yo no, si yo fuese primer ministro de Israel no usaría esas palabras para hablar del pueblo. Partamos por ahí, o sea, hay que tener un Mm, mínimo de decoro y hay que tener un mínimo de conciencia de en qué posición uno está parado para decir lo que se puede decir. En ese sentido, él eligió esas palabras y me parece que su intención sigue siendo la misma, mm, atacar, deslegitimar, ya sea golpear físicamente o metafóricamente, estamos hablando de agredir a una gran cantidad de ciudadanos israelíes que simplemente están manifestando su derecho a decir, no quiero esto, mm, no es lo que quiero para mi país, y eso no es un pecado ni es algo malo. Entonces, que el primer ministro nos declare, uno, nos trate de anarquistas a todos, porque todos somos anarquistas, y segundo, llame a darnos un golpe de cualquier forma. O sea, a mí, yo nunca pensé que un primer ministro de Israel me iba a hacer sentir así, sí, como ciudadano. sí. Bueno, Los gobiernos yo creo que tienen el deber no solamente de gobernar para quienes los votaron, sino que para también de escuchar sobre todo a quienes no lo votaron. En ese mm, sentido, este gobierno está quedando al debe. esto queda entendido. Y para terminar, lo de la economía, o sea, el factor económico puede ser decisivo, ¿tú crees? Bueno, yo creo que aquí hay un solo responsable, en el sentido de que hay una entidad que tiene el poder de detener todo esta ola negativa económica que ha llegado a Israel, porque ya está. O sea, la salida de fondos ya existe, el shekel se depreció frente al dólar de manera importante, la caída más grande en 4 años. Eh, y el poder lo tiene el gobierno puede detener hoy la reforma, todo el proceso que ha hecho de reforma o golpe judicial y llevar el tema, si es que realmente tiene la intención de dedicar su gobierno a esto, llevarlo a un diálogo consensuado con el presidente, etcétera, etcétera, y llegar a buen puerto y eliminar cualquier tipo de inquietud o ansiedad de parte de inversionistas extranjeros o de mismas empresas que han retirado sus fondos de Israel por la incertidumbre. Eh, aquí, por ejemplo, hemos visto ministros del gobierno que acusan a la oposición de casi que hacer un boicot a Israel. O sea, la oposición no tiene el poder de manipular la economía de grandes consorcios, como podríamos decir JP Morgan. O sea, Sí. aquí esto es mucho más grande de lo que están, digamos, lo que la gente cree realmente. El Aquí poder estamos mundial. hablando Sí. consorcios económicos gigantescos que están teniendo incidencia en esto. O sea, no es por nada que Macron, la Cancillería alemana, mismo Biden, le dicen a Netanyahu, hey, esta no es la forma, Ujú. el camino no es ese. No es casualidad que una gran cantidad de empresas de alta tecnología en Israel hayan decidido retirar sus fondos y llevarlos al extranjero. Mm. Aquí no se trata de que haya un proceso de político, digamos, de boicot, boicoteamos al gobierno. No, no se trata de eso. Se ha culpado a la oposición y particularmente algunos ministros del gobierno de Netanyahu han acusado a Lapid de hacer. O sea, el hecho de que tú digas, hey, está ocurriendo esto, los fondos ya salieron, los fondos ya no están, el dinero ya no está en el Estado, en el Estado de Israel. Mm. Y si yo te digo, hey, mira, pasó esto, lo que estás haciendo generó esto, no quiere decir que yo esté apoyando un boicot a Israel, quiere decir que estoy evidenciando la realidad, estoy narrando lo que está pasando ahora. Sí.
Obviamente nosotros queremos que Israel sea un Estado próspero, nosotros vivimos acá, nuestros hijos viven acá, aquí es donde hacemos nuestra vida. Nosotros no buscamos el daño económico a Israel. Los que buscan, porque saben cuál es el precio, son los que apoyan la reforma judicial. Ellos están buscando que esto ocurra, ellos están conscientes de que esto va a ocurrir y Netanyahu está dispuesto a pagar el precio. Pagar el precio, ya O, veremos hasta qué o, punto, sí. o que nosotros paguemos el precio, porque claramente quien paga el precio es el ciudadano pequeño, ¿cierto? Que aún tiene que pagar impuestos, el dinero que tiene en el banco hoy día vale menos de lo que valía antes de que empezara este proceso. Exacto, o sea, los ciudadanos como rehenes, ya veremos hasta qué punto será tolerable para Benjamin Netanyahu, para su gobierno y para, para los diputados que le apoyan en la Knesset, y veremos también hasta qué punto se podrá aguantar las manifestaciones que se producen cada semana, cada noche Shabbat, como ayer por la octava vez. Pues muchísimas gracias, Gabriel. Ya seguiremos el tema. Seguro que traerá mucha cola desde ahora y seguiremos contando contigo para aclararnos todas estas preguntas y estas dudas que tenemos en este tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Pascal. Muchas gracias.